Yo entiendo que cuando uno empieza a estudiar astrología, o al menos a mí me pasó que uno se ilusiona mucho en creer que existe algo allá afuera que tiene poder o influencia sobre la vida de uno y, y eso a la larga, digamos, es como un alivio, ¿sí? Porque cuando uno dice como, ah, no, es que Marte está haciendo una cuadratura con Plutón y todo el mundo está súper en un estado de mucho conflicto y de mucha argumentación y yo qué sé, pues eso es muy fácil decir, está sucediendo este tránsito o yo tengo este aspecto en mi carta astral y por eso suceden las cosas que suceden, como si uno pudiera zafar, quitarse de encima la responsabilidad de lo que uno es. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal de astrología Área de Agua. Mi nombre es Andrea. Bienvenidas a todas las personas que están suscritas a este canal y que siguen viendo los videos de este canal. Y bienvenidas a las personas que por primera vez están viendo un video de este canal de astrología Área de Agua. Recuerden que si quieren una lectura de su carta astral, yo soy astróloga, ofrezco lecturas de cartas astrales. Pueden ir al link que está en la descripción. Allí pueden ver todos los tipos de lecturas de cartas astrales que ofrezco. Básicamente son dos, unas que son pregrabadas y otra que es en vivo y en directo por Zoom. Allá está absolutamente toda la descripción de estas lecturas de cartas astrales, los precios, pueden agendar, pueden leer y mirar qué es lo que pueden preguntar, qué es lo que no pueden preguntar. No, mentiras, pueden preguntar sobre casi todo. Um, ¿Y cómo pagar? Si no les es fácil pagar con PayPal o no quieren pagar con PayPal, pueden escribirme a mi correo y ahí hablamos. Les puedo ofrecer otras formas de pago. Bueno, este es uno de los videos reflexivos. La verdad no había estado como inspirada para hacer alguno de estos videos y la verdad tampoco he estado inspirada para hacer videos de astrología últimamente. Pero bueno, no voy a hablar de eso, no pasa nada, simplemente que a veces uno no se siente como en el mood de hablar sobre astrología. El video de hoy es un poco filosófico, las cosas que voy a hablar hoy son un poco filosóficas, pero creo que también es importante que si a ustedes les gusta mucho la astrología y si vienen estudiando astrología por su cuenta o si han tomado cursos, el tema del que les voy a hablar hoy considero que es significativo, es importante, es como importante para poder establecer las bases del conocimiento de la astrología, entender realmente de dónde viene la astrología y entender realmente qué es la astrología. Bueno, resulta, ustedes saben que en estos videos reflexivos yo siempre cuento de dónde vienen mis reflexiones y es importante. También quiero que sepan que estos videos reflexivos yo no los preparo, es decir, yo tengo mis ideas en mi cabeza, son muy random, muy abstractas, no son estructuradas. Por lo general tengo como una inquietud o una pregunta o varias preguntas, cosas que rondan en mi cabeza. Yo no preparo estos videos reflexivos, simplemente tengo como un tema general del que quiero hablar, unas preguntas que quisiera responderme
y voy hablando sobre el tema. No hay una estructura. No tengo una lista de temas de los cuales voy a hablar, ni hay absolutamente nada planeado en estos videos. Y en general, casi que en ninguno de mis videos, yo casi que no planeo mis videos. Lo digo porque sé que hay gente que no le gusta este estilo de videos y sé que hay gente que prefiere que las cosas sean muchísimo más estructuradas, pero especialmente para estos videos reflexivos no hay una estructura. Todo lo que voy diciendo es como que va saliendo espontáneamente. Bueno, resulta que estoy empezando mi segundo año en mi curso de astrología con mi profesor Adam Bass, si quieren averiguar. Eh, Él es el fundador de Nightlight Astrology. Es un astrólogo eminentemente helenístico. Y bueno, estaba empezando el segundo año de su curso largo de astrología, que es un curso que además decidí tomar precisamente para abrir este canal. Pues yo quería abrir este canal de astrología, pero me parecía un poco irresponsable tanto abrir el canal de astrología como hacer lecturas cuando no había tenido una formación mucho más formal y estructurada. Yo vengo estudiando astrología desde hace más o menos 4 o 5 años, pero nunca había tenido, y he tomado varios cursos, pero son cursos corticos, pero nunca había decidido cómo tomar un curso largo y muy estructurado y donde uno tenga que hacer lecturas y tener bibliografía y hacer prácticas y estar con otros estudiantes también para aprender todo eso. No, no, nunca había sido así. Me ha gustado mucho. Mm, y ha sido muy interesante. Y de lo que vengo a hablarles hoy, de nuevo, es un poco filosófico en cuanto a la astrología. Y es que, bueno, mi profesor, bueno, en la primera clase del segundo año de este curso de astrología empezamos a ver los planetas sociales, como se llaman en astrología moderna, es decir, Neptuno, Plutón y Urano. Y bueno, él estaba hablando como de los orígenes de la teoría acerca de esos planetas, de dónde vienen los significados que se le dieron a esos planetas, el momento histórico en que se descubrieron, etcétera. Todo muy interesante, pero digamos que su teoría principal en esa clase, en esa lectura, fue más acerca de la epistemología de el conocimiento o de la teoría de lo que significan esos planetas, Neptuno, Urano y Plutón. Es decir, entender cómo se creó la teoría de esos planetas y, y bueno, él como que botó toda su teoría y todo su análisis, pues primero nos explicó cómo se había creado esa teoría de sus planetas y después nos expuso su punto de vista acerca de cosas como muy fundamentales con respecto a eso, con las cuales no estaba de acuerdo. Y yo lo entiendo, yo lo entiendo en cuanto a su punto de vista. Y es cierto, es muy cierto todo lo que dicen, pero es muy triste también. Es muy triste y ya voy a explicarles por qué. Y esa fue como la sensación que me quedó después de que se acabó la clase. Quedé como con una sensación de de mucha tristeza, como de un poco decepcionante. ¿Por qué? Porque
Yo creo que esto nos pasa a todos cuando empezamos a conocer acerca de astrología. Y es que nosotros nos acercamos a la astrología, sobre todo porque nosotros nos acercamos a la astrología desde la mayoría de las personas que no saben absolutamente nada de astrología, se acercan a la astrología desde un punto de vista de la astrología moderna. ¿Mm? Dame un segundo. Qué pena con ustedes, pero ¿qué? Yo estoy igual a esos youtubers que se maquillan en sus videos. Me parecen épicas cómo logran hacer eso. Es que se ve muy seca mi boca. Bueno, pensé que mi gata me había botado mi brillo, pero bueno, no, no lo hizo. ¿En qué íbamos? Sí, la mayoría de nosotros pues se acerca a la astrología desde un punto de vista moderno porque es como, es la mayoría de información que hay. eh, la mayoría de los libros también que existen son desde la astrología moderna. En YouTube pues, también hay muchos astrólogos modernos cuyas bases son de la astrología moderna. Yo me acuerdo que cuando empecé a estudiar ni siquiera con una astróloga moderna, sino más como una astróloga evolutiva, que eso es como una mezcla entre astrología moderna y espiritualidad, una cosa loca. Todavía la sigo, todavía la escucho. Así yo me haya enfocado más en la astrología helenística. Y, y bueno, yo no les voy a explicar acá lo que yo aprendí acerca de la teoría de los planetas de Neptuno y Urano y Plutón. Yo no vengo acá a hablar de eso, vengo a hacer como una reflexión y un análisis de la controversia central que mi profesor trató de poner en esa clase, porque me parece súper, súper interesante. Y bueno, nos acercamos desde la astrología moderna y la astrología moderna es muy, digamos, como ellos también fueron los que, entre comillas, descubrieron los significados de los planetas de Neptuno, Urano y Plutón. Y las descubrieron también desde un momento histórico donde el conocimiento empírico y científico era lo que estaba en boga y es lo que sigue en boga. El conocimiento empírico y científico es el tipo de conocimiento más validado, más aceptado, el que más importa en el mundo, en la academia, eh, para el común de la gente, ¿sí? Es lo que es lo más aceptado dentro de la sociedad, el conocimiento científico y empírico, algo que se pueda demostrar. Y la astrología moderna, pues obviamente trató de hacer eso con estos planetas de Urano, Neptuno y Plutón, que igual como los descubrieron también por la posibilidad de tener telescopios y de poder verlos, porque esos planetas no se pueden ver con el ojo solamente por la noche, sino que hay que usar telescopios. Pues de ahí viene también ese conocimiento mucho más empírico y mucho más científico. Y por ende también toda la teoría que surgió alrededor de esos planetas, pues trató también de ser más bien como científica y empírica. Mi punto es que la astrología moderna, de alguna u otra forma, nos ha tratado de vender esta idea de que la astrología en general es, podría ser o es más científica o más empírica, ¿sí? Em, de que el significado de los planetas, el significado de los aspectos, el significado de los tránsitos, que la estructura astrológica puede venir
de una base epistemológica, es decir, desde una base del conocimiento más científica, más empírica, más racional, ¿sí? Y en ese sentido, em, por eso es que mucha gente, por eso es que mucha gente termina atribuyéndole a los planetas eh, características intrínsecas en sí, o termina atribuyéndole a los planetas eh, esta capacidad de que los planetas nos pueden influenciar, como, es decir, estamos nosotros, están los planetas, y los planetas en sí tienen un poder en sí para influenciarnos a nosotros, ¿sí? Como si mandaran una energía desde lo lejos y nos influenciaran e hicieran que hiciéramos o no hiciéramos algo, ¿sí? Esa es como, digamos, eso también es una forma de ver la astrología y de usar el conocimiento también de una forma empírica, ¿me entienden? Porque finalmente eh, el conocimiento científico está basado en poder estudiar las características de un objeto o de una situación o de una persona intrínsecamente tal cual es y de ver también cómo eso tiene una influencia sobre el exterior, sobre la realidad, sobre la sociedad. Sí, esa es la forma del conocimiento científico, ¿sí? Que los objetos y las cosas tienen características intrínsecas y que influyen y que pueden hacer cosas en la realidad o en el exterior, ¿sí? Mm, y desafortunadamente, y digo desafortunadamente, la astrología no es así. La astrología no es así. Las planetas no son objetos estelares que tienen un poder místico o espiritual o unas características o que tienen unos iones magnéticos o yo qué sé, caracterizados por ciertas cosas y que nos mandan energía y que por eso nos influyen. ¿Sí? La astrología no es eso. No, la astrología no es eso. ¿Sí? Y aquí es donde viene mi sentimiento de tristeza porque am, yo entiendo que cuando uno empieza a estudiar astrología, o al menos a mí me pasó que uno se ilusiona mucho en creer que existe algo allá afuera que tiene poder o influencia sobre la vida de uno y, y eso a la larga, digamos, es como un alivio, ¿sí? Porque cuando uno dice como, ah, no, es que Marte está haciendo una cuadratura con Plutón y todo el mundo está súper eh, en un estado de mucho conflicto y de mucha argumentación y yo qué sé, pues eso es muy fácil decir no, es muy fácil decir está sucediendo este tránsito o yo tengo este aspecto en mi carta astral y por eso suceden las cosas que suceden, como si uno pudiera zafar, quitarse de encima la responsabilidad de lo que uno es, ¿sí? La responsabilidad de las cosas que suceden día a día, ¿sí? Es muy fácil, es una estrategia muy fácil decir que son las cosas exteriores, son los planetas, son las estrellas, es la energía, lo que me influye, es mi carta astral, lo que me influye y que por eso las cosas son como son, ¿sí? Um, y yo entiendo ese tipo de pensamiento y uno lo ve así a veces
e incluso pues sobre todo cuando uno está empezando con la astrología. Y para uno es un alivio porque es como que uno siente como que no está solo, como que uno siente que uno encontró una explicación existencial que por fin le da un sentido a la vida también, ¿sí? Como, bueno, entonces no soy yo solo, no soy yo sola la que produce todo esto, sino que hay cosas afuera de mí que también me influyen y yo ya no tengo que ser responsable de todo esto. Mm. Em, y esa es la forma en que en general mucha gente ve la astrología, ¿sí? Y, y es un poco problemático porque, por lo que les digo, porque esa forma de ver la astrología también le quita a uno mucha libertad y le quita a uno también mucha responsabilidad de lo que realmente uno puede hacer o no puede hacer o de lo que realmente uno es o no es. ¿Y a qué va todo esto? ¿A qué va esta explicación y por qué les estoy diciendo que realmente la astrología no funciona así? Y por eso es que a mí me gusta mucho el enfoque helenístico y por eso es que yo también empecé a estudiar astrología desde el enfoque helenístico, no porque yo quisiera realmente ser astróloga helenística, sino porque yo quería entender realmente de dónde carajos, de dónde rayos venía la astrología, de dónde venían todos estos conocimientos, quién se inventó esta carta astral, por qué son 8 casas, por qué son 12 signos, por qué la luna rige a Cáncer, por qué el sol está exaltado en Aries, por qué, díganme por qué. Yo quería saber cómo esas cosas y por eso es que empecé a estudiar astrología helenística porque precisamente este profesor eh, pues da las bases históricas también de la astrología helenística y casi que la primera mitad o la primera tercera parte de ese curso es sobre esas bases astrológicas, ¿sí? Y eso es lo que a mí más me interesaba. Y allá voy y allá va todo este punto que les acabo de explicar. Em, y cuando empecé a estudiar astrología, pues él empezó como a dar como las bases históricas y entender de dónde viene y entender de dónde viene el chart o bueno, de dónde viene la carta astral y la estructura de la carta astral y los signos y todo esto. Pero en realidad, cada vez que yo iba estudiando y cada vez que iba estudiando más, me daba cuenta que no había una explicación muy clara de dónde venía la estructura de la astrología, de dónde es que viene esto de la carta astral, de por qué está formada de esta forma, valga la redundancia, de nuevo, de por qué son 12 signos. Eh, de por qué los planetas están organizados de tal forma, de los aspectos, ¿sí? Y bueno, digamos que en ese estudio, pues obviamente él nos dio como la base más lejana en el tiempo, de donde puede venir toda la estructura de la carta astral, que es el Timamundi, así lo llaman el Timamundi, que es como de donde surge realmente toda, absolutamente toda la astrología, y que no lo puedo explicar acá porque me iría otra hora. Em, pero entonces, una de las cosas que más me causó controversia cuando estaba estudiando mis primeros meses en ese curso es que yo no entendía de dónde venía el Timamundi. Sí, la astrología viene del Timamundi y el Timamundi es como la carta astral de la Tierra, de la Tierra. Es una carta astral de cómo se formó la Tierra, ¿sí? Eh, o del momento en el que se formó la Tierra, por decirlo así. Y entonces yo me preguntaba, pero ¿de dónde viene esa carta astral? ¿Sí? Y fue una pregunta que hice reiteradamente durante, pónganle 2 meses en ese curso, porque no entendía de dónde venía el Timamundi. Y nadie me sabía responder esa pregunta hasta que tuve que en un momento como confrontar muy directamente a mi profesor y decirle como, venga, en serio, ¿de dónde viene el Timamundi?
Y pues obviamente la respuesta de él fue como, no, pues el Timamundi viene, se lo inventaron los pitagóricos o es un descubrimiento que hicieron los pitagóricos, pero no es una cosa de la cual sepamos mucho, es algo mucho más místico y no se tiene mucho conocimiento al respecto, ¿sí? Y ese es todo el punto de esto. Ese es absolutamente todo el punto de esto, que realmente no sabemos de dónde viene la astrología, realmente no sabemos de dónde viene la estructura de la carta astral en un sentido racional, lógico, pragmático, científico, como el que estamos acostumbrados y como el que nos han vendido toda la maldita vida de que es el único conocimiento posible que existe. El racional, el científico, el lógico, el empírico, el de la hipótesis, el de la tesis y todas esas vainas que es lo único aceptable dentro de esta sociedad capitalista. Y perdón que lo hable así, pero es que me da mucha rabia que ese tipo de conocimiento sea el único válido eh, para poder eh, ser exitoso en esta sociedad. Entonces, el punto A es que a la astrología, las bases epistemológicas de la astrología no son científicas, no son empíricas, no son racionales. Las bases epistemológicas de la astrología son espirituales, son simbólicas, son místicas, son del lenguaje. La astrología es un lenguaje, es un lenguaje que muchas civilizaciones se han venido inventando, es así, inventando a lo largo de la historia de la humanidad, desde los cavernícolas hasta hoy en día. Es un lenguaje, la astrología son símbolos, es cuando cogemos a los planetas y les ponemos y les atribuimos símbolos, les atribuimos palabras, les atribuimos conceptos, les atribuimos, bueno, teorías no diría, eh, les atribuimos significados. La astrología es un lenguaje nada más, es otro tipo de lenguaje, pero es un lenguaje, no es una cosa científica. Los planetas no tienen una energía intrínseca en sí que produce ciertas cosas. Eh, y la astrología en ese sentido también es muy mística, es adivinatoria. Eh, y acaba todo como el embrollo con lo del símbolo y la adivinación, porque cuando uno se pone a pensar sobre todo en estas prácticas adivinatorias, como cuando uno piensa en el tarot o cuando uno piensa en, no sé, que le lean la taza del chocolate em, o en los símbolos, o por ejemplo, incluso por ejemplo las piedras o los cristales, como todas estas cosas que no tienen como de nuevo, que no tienen una explicación racional, ni científica, ni lógica, ni mucho menos. Eh, la astrología es igual. La astrología no tiene una explicación científica, ni lógica, ni racional. Digamos que lo que hicieron los antiguos desde un principio fue atribuir significados, atribuir palabras, atribuir conceptos a los planetas, a los aspectos o cuando habían eclipses, también dependiendo de las cosas sobre todo dependiendo de las cosas que iban sucediendo históricamente en ese momento, sobre todo las cosas que le sucedían a las monarquías y a los reyes y a la aristocracia. Y de ahí realmente fue que se formó la astrología. Es como, ay, el rey no sé quiéncito se murió en este eclipse, entonces los eclipses pues empezaron a tener ese tipo de
atribuciones muchísimo más complejas y grandes. O empezó a haber una guerra cuando Marte estaba haciendo una cuadratura a Saturno. Entonces, obviamente, pues ahí, por ejemplo, pudieron empezarse a atribuir los conceptos de guerra tanto a Marte en una cuadratura a Saturno. Cosas así. O sea, la astrología se funda a partir de los patrones de muchos hechos que han sucedido en la realidad y de conceptos, palabras o símbolos que se le van atribuyendo a los planetas, pero no es como que los planetas en sí tengan una energía y afecten la realidad. ¿Sí? La realidad pasa primero. Lo segundo que pasa es lo que hace el ser humano cuando atribuye símbolos, por ejemplo, a los planetas o a los aspectos o a los tránsitos. Y me quedé pensando, o sea, me quedé pensando porque esto pues obviamente es algo que ya había estudiado al principio del primer año de mi curso de astrología y otra vez pues se retomó al principio de este segundo año del curso de astrología como para enfatizar que la astrología definitivamente es una disciplina más adivinatoria, es un lenguaje, es más mística, su base epistemológica es simbólica y es más espiritual y es más mística de nuevo. La astrología no es científica como han pretendido demostrar o quieren que sean los astrólogos modernos. No se puede basar la astrología en los descubrimientos, por ejemplo, astronómicos que hay hoy en día, porque eso no tiene absolutamente ningún sentido. Cuando le dicen a uno, no, pero es que hay más de los planetas que ustedes estudian, entonces en ese sentido, pues la astrología cambiaría completamente. No, no, la astrología no va a cambiar completamente porque hay más planetas o porque descubramos más planetas o porque hayan más signos o porque hayan más constelaciones que no tiene la carta astral tradicional, porque la astrología no está basada en la astronomía. La astrología está basada en un conocimiento mucho más simbólico y mucho más místico, ¿sí? Eh, y lo mismo con otro tipo de prácticas o de disciplinas más esotéricas o más espirituales. No hay un conocimiento empírico ni científico en el tarot. El tarot son unas cartas y son cartas que tienen significados y, y no es como que la carta en sí le vaya a decir, le vaya a influenciar a usted y le vaya a mandar una energía para que le suceda tal cosa porque, no sé, le salió no sé, el 3 de bastos y el 3 de bastos va a hacer que usted se vaya a ir a otro país o algo así. ¿Sí? Es decir, la carta en sí no tiene poder, ¿sí? Eh, Lo que tiene poder es los significados y el lenguaje que nosotros le damos a esos objetos. Diría, por ejemplo, lo mismo con las piedras, con las piedras y los cristales, porque si uno se pone a pensar, pero ¿de dónde diablos viene el significado de todos estos cristales y los supuestos poderes que tienen estos cristales? Eh, pues el significado viene de el significado que los seres humanos le decidimos dar a los cristales, ¿sí? Es lingüístico, es otro lenguaje. Los cristales y las piedras son otro lenguaje. Mm, pero en sí la piedra en sí no tiene como ningún poder, ¿sí? Esto es súper filosófico y ahí es donde viene como, donde me quedó como mi, mi tristeza, porque es que realmente me parece también una concepción un poco triste o una forma de ver las cosas un poco triste, porque pónganse a pensar en los cristales y uno dice como, no, pero es que yo creía que esta piedra tenía un poder y que cada vez que yo la usaba era la piedra la que me daba el poder, pero no, no es la piedra la que le da a uno el poder.
¿sí? Realmente lo que le da a uno el poder es lo que uno piensa en relación a la piedra, ¿sí? Eso es lo que le da el poder. La energía viene de la cabeza, viene aquí, del tercer ojo, y va hacia este objeto. Si uno no le da el poder a la piedra en sí no tiene nada, ¿sí? Porque la piedra en sí sola no existe. La piedra no existe si yo no le doy ese significado. La piedra no existe en relación, digamos, a lo que podría ser, a ser, no ser, sino hacer, si yo no les doy ese significado. Por eso es que para un escéptico, muchas cosas de las que a uno le funcionan, pues a ellos no les funcionan, ¿sí? Porque realmente para que las cosas funcionen, uno necesita darles un significado y creer en ese significado, no solamente darles un significado, sino creer en ese significado. Y es ahí donde viene, digamos, pues obviamente esto es muy personal, pero para mí es triste. Para mí es triste que la piedra en sí no tenga ningún poder. Para mí es triste que el planeta en sí no tenga ningún poder. Porque de nuevo, cuando uno empieza a estudiar astrología, uno se aproxima desde esta forma, hay cosas externas que me pueden ayudar, ¿sí? O que me pueden afectar. Yo no tengo la responsabilidad de todo. ¿M? Pero resulta que sí, resulta que en el fondo sí tenemos la responsabilidad de todo. Y, y porque además también siento que cuando, es muy extraño, pero al menos yo personalmente siento que cuando uno piensa la astrología desde, digamos, desde un punto de vista como realmente ha sido la astrología desde el punto de vista helenístico, que viene más desde la creación de un lenguaje y desde eh, la atribución de símbolos más espirituales y todo esto, eh, pues uno siente que también como que la magia se pierde o que no existe la magia. ¿M? Porque finalmente cuando uno cree en la magia, ¿sí? Es porque uno cree que un objeto en sí tiene un poder independientemente, independientemente de uno, independientemente de que uno crea en ese objeto o no, independientemente de que uno lo vea o no, de que uno lo sienta o no. Uno quisiera creer que las cosas externas, sobre todo las cosas, no estoy hablando de personas en un sentido mágico, en un sentido esotérico, tienen un poder, ¿sí? Aparte de nosotros. Pero no es así. Realmente lo que nosotros hacemos es darle un significado. Y por eso es que tanto la astrología como muchas cosas espirituales están basadas es en esto, están basadas, son omens, son omens. Un omen es cuando, o a través de señales también, sí, un omen es una señal, es decir, es por ejemplo como mm, que si usted, por ejemplo, va en una carretera y vio un búho en un árbol y llega a su casa y resulta que le dan una mala noticia de que un amigo suyo se murió, ¿sí? Entonces uno hace la correlación como se murió fulanito y extrañamente cuando venía en la carretera en el carro vi este búho, ¿sí? Y,
y uno cree que el búho en sí tiene un significado intrínseco y que el búho representa, bueno, el búho representa la muerte, pero la representa desde nuestra mente, pero que el búho es como la muerte, ¿sí? Pero pues el búho no es la muerte, el búho no es la muerte, lo que es la muerte es el pensamiento que nosotros vamos y le damos al búho en relación a que algún allegado nuestro se haya muerto, ¿sí? Pero el búho en sí no es la muerte, el búho no causó la muerte, ¿sí? Simplemente es una señal. Así son los planetas, así es la astrología, así son los tránsitos. Los planetas son omens, son, eh, digamos que lo que sucede primero, cuando uno hace predicciones, uno lo que está leyendo es como un constructo de significados que se han hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad alrededor de un planeta o alrededor de un planeta en relación a otro planeta, es decir, de un tránsito o de un aspecto, ¿sí? Uno lee ese constructo, uno lee ese concepto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como lo del búho y la muerte. Eh, es como, por ejemplo, bueno, yo iba en la carretera y vi un búho y después llegué a mi casa y me enteré de que fulanito se murió. Y resulta que después a otra persona le pasó lo mismo. Fue a dar un paseo en un parque y vio un búho y después vio en un accidente que alguien se murió. Y lo mismo le pasa a otra persona, digamos, en diferentes contextos. Ven un búho y otra persona se murió. Entonces, pues obviamente se va creando como este constructo de que los búhos pueden representar la muerte y que cuando uno ve un búho, entonces es que alguien se va a morir o que alguien se murió. Pero no es que el búho en sí sea la muerte, ¿sí? Sino que es un constructo, es algo que se fue creando a lo largo del tiempo a través de la repetición de patrones, de eventos, de acciones, de cosas que sucedían en relación a un objeto externo, pero no es como que el objeto lo produce, ¿sí? Y eso es lo que uno lee en los tránsitos, uno lee el constructo histórico. Y por eso es que también es tan difícil leer los planetas como Plutón, Urano y Neptuno es difícil porque todavía no hay una historia lo suficientemente larga para que se haya creado un constructo, un concepto o una teoría mucho más sólida de tiempo, mucho más saturniana, ¿sí? Alrededor de ese planeta. Eso es lo que sucede. Pero para mí sigue siendo muy triste igual, o sea, yo entiendo todo esto y entiendo que todo sea a través del lenguaje y de los símbolos y de lo que podemos atribuirle racionalmente y mentalmente y de nuestras creencias y de los constructos y las teorías que se han desarrollado a lo largo y establecido a lo largo de la historia y de los siglos y del tiempo, ¿sí? Pero también es muy triste porque es que en serio para mí es como si los planetas perdieran cierto poder o las piedras o porque en algún momento llegué a creer que el maldito búho sí era la muerte en sí, sí, y después me dicen como no, no, el búho no es la muerte, sí, lo que es la muerte es el constructo que se creó, el constructo simbólico y lingüístico que se creó alrededor del búho, ¿sí? Esto es un lenguaje simbólico, esto no es un conocimiento científico, esto no es causa-efecto, ¿sí? Conocimiento científico es causa-efecto. El búho produce la muerte, ¿sí? No, esto no es un conocimiento científico, esto es un conocimiento simbólico. ¿Mm? Y hay una cosa digamos, tratando de entender un poco como esta decepción o como esta tristeza también es porque a la larga lo que yo veo es que absolutamente todo en la existencia
Es como absolutamente todo en la existencia está mediado por el lenguaje, por las creencias, por las palabras, por las teorías lingüísticas, por los conceptos, por nuestra mente, por esto que estoy diciendo, ¿sí? Por las palabras, ¿sí? Y para mí sí es un poco triste en el sentido de que es como, ¿cómo es posible que la razón, que el lenguaje, que las palabras, que las creencias tengan tanto poder, tanto poder? ¿Cómo es posible que lo que yo crea, eh, esa sea la realidad y que la realidad no pueda ser simplemente una cosa externa a mí? ¿Mm? Sino que la realidad es lo que nos construimos en nuestra cabeza, son todos los sistemas de creencias que tenemos, son todos los lenguajes que decidimos aprender y no solo que decidimos aprender, sino los lenguajes que decidimos creer. Eso es muy chocante, para mí es muy chocante, eh, porque es que pone al lenguaje y a la razón en un pedestal, en un lugar demasiado alto, demasiado alto. Eh, es como el lenguaje y lo que creemos acerca de algo y nuestros pensamientos y nuestras creencias son lo que realmente influyen absolutamente todo, influyen nuestros sentimientos, influyen nuestras acciones, influyen nuestro estilo de vida, influyen la forma en que construimos el presente y el futuro y el pasado también. Eh, influyen todo, todo, influyen toda la realidad, de ahí viene todo. Y esto pues es, ahí uno podría irse mucho más lejos y, y hacerse muchas preguntas también de cómo es posible que en serio el lenguaje, los símbolos, eh, las creencias, los conceptos, las teorías sean lo que realmente influye. Eh, eh, es ahí donde está el poder en las palabras, el poder en el conocimiento, el poder en saber, en leer, en tener diferentes puntos de vista, en tener diferentes conceptos sobre algo. Es ahí donde reside el poder. ¿Mm? Y para mí me resulta terriblemente confrontativo que la astrología sea solo un lenguaje más, que la astrología solamente sea un constructo de conceptos y de ideas en las cuales decidimos o no creer. Porque a mí me gusta mucho la astrología y bueno, porque también estoy tratando de vivir de esto, y porque creo mucho también en la astrología, creo mucho sobre todo como en todos em, en todo lo que se ha estudiado y en todo lo que en todos estos constructos que se han desarrollado en la astrología desde absolutamente toda la historia de la humanidad y casi que en todas las civilizaciones. Porque si hay algo que ha permeado muchas civilizaciones y casi que toda la historia de la humanidad es la astrología. La astrología viene incluso antes del cristianismo, del catolicismo. Es algo que viene desde mucho antes, digamos que dentro de todas las posibles creencias o prácticas espirituales o religiosas o como quieran llamarlo, es probablemente una de las más antiguas. ¿Mm? Pero me confronta porque si todo es lenguaje y si simplemente decidimos creer lo que queremos creer o estudiar lo que deseamos estudiar y bueno, yo voy a basar mi vida de acuerdo a estas filosofías y de acuerdo a estas creencias,
porque simplemente tomo la decisión, pero si quisiera también podría ser católica, o si quisiera también podría ser budista, o si quisiera también podría eh, creer solamente en el judaísmo, o yo qué sé, o también podría ser escéptica, o también podría simplemente basar mi vida en el existencialismo o en el marxismo o en Kant o en Hegel o yo no sé en quién, ¿sí? Em, Me confronta mucho porque es como, pero entonces, ¿dónde está la verdad? Nadie tiene la verdad y todos somos absolutamente libres de basar nuestra vida, nuestras creencias, nuestra existencia y nuestra realidad en las filosofías y en las creencias que queramos. ¿Mm? Incluso nos podemos ir en contra de la astrología y si quisiéramos a través de nuestras propias creencias, eh, creer en cosas absolutamente diferentes en relación a los planetas y en eso basar nuestra vida. Eso quiere decir que en el fondo, y como ya lo había dicho en algún otro video, la verdad no existe y creo que ni siquiera la realidad existe. ¿Mm? Para mí resulta terriblemente confrontativo porque es como, am, es como si el lenguaje y las creencias y los símbolos tuvieran muchísimo poder para crear la realidad, pero a la vez no fueran nada, porque como podemos elegir diferentes creencias y transformar nuestra realidad alrededor de diferentes creencias, dependiendo de la que decidamos, al final el mismo lenguaje pierde valor, porque no hay ninguna creencia, ninguna religión, ningún camino realmente verdadero. ¿Sí? Em, y a mí realmente me da mucha jartera y me da mucha pereza, perdón que lo diga así, vivir en un mundo tan geminiano, porque eso es Géminis, es como un mundo muy geminiano y ahorita el sol está en Géminis, curiosamente. Eh, es decir, por eso es que Géminis está regido por Mercurio, el arquetipo de la razón y el conocimiento y el lenguaje, ¿sí? Y yo no sé si ustedes han interactuado mucho con Géminis o no, pero yo sí he interactuado con varios Géminis. Y los Géminis tienen una capacidad impresionante de saltar de un concepto a otro, de una idea a otro, de una creencia a otra, sin ningún problema, ¿sí? Sin ningún problema. O sea, un día en Géminis puede estar pensando que el sol es amarillo y al otro día leyó que porque, según la teoría de yo no sé quién cito, realmente el sol es rojo por cómo se ve desde el universo. No sé, me estoy inventando aquí una cosa y les parece como, ah, no, sí, el sol es rojo. Y al otro día leyeron otra teoría acerca de que el sol no, que el sol realmente no tiene ningún color porque el color es algo que vemos es a través de los bastones, de los ojos de los humanos, entonces en sí el sol no tiene ningún color y para ellos no hay ningún problema ir de una teoría a otra y decir, ah, sí, hoy el sol es amarillo, mañana es naranja, pasado mañana es rojo, ¿sí? Según lo que descubramos, según las teorías, ¿sí? Y eso es Géminis, eso es el arquetipo de Géminis y es como pueden saltar de una teoría a otra, una creencia a otra, de una postura a otra y averiguar esto y averiguar lo otro y no se paran en ningún lado y pueden cambiar de pensamientos y de creencias así súper fácil, ¿sí? Yo no puedo, a mí me exaspera, me da taquicardia, me confronta no poder estar en un solo lugar, no poder decidir y definir en qué creo. Si yo quiero que el sol sea amarillo,
puta, es amarillo y ya, yo no me voy a poner a estar averiguando si el sol va a ser de otro color o no, y pasado mañana voy a cambiar mi creencia acerca del color del sol, ¿sí? Em, para mí es confrontativo pensar que a través del lenguaje y del conocimiento simplemente podamos ir saltando de una postura a otra o de una creencia a otra, porque realmente todas son válidas y porque realmente todas las creencias pueden construir una realidad. Eso me parece terrible, es decir, eso me parece como una configuración, y aquí ya estoy yo súper opinando, ¿sí? Me parece como una configuración muy extraña de la realidad y de la mente humana y de lo que somos como especie humana, ¿sí? No logro como concebirla del todo. Y creo que también de ahí viene como mi tristeza y como mi decepción. Mi decepción no es tanto con la astrología, no es tanto como en el reiterar otra vez que uno no es su carta astral o que Marte realmente no tiene una influencia sobre nosotros, ni Plutón, ni ningún planeta. Ese no es el problema es pensar que podamos cambiar tan fácilmente de creencias y que el lenguaje tenga tanto poder, ¿sí? Es algo que no me acaba de convencer, pero bueno, esto ya es como una, una reflexión mía, es una cuestión mía, es un cuestionamiento, es una inconformidad muy profunda mía. ¿M? Mm, yo sí sigo definitivamente igual creyendo en la astrología y en todos los constructos conceptuales y teóricos que se han hecho a través de la astrología y en relación a los planetas y a la carta y a todo esto. También creo que otras personas están en completa libertad y derecho de creer otro tipo de cosas, sea espirituales o filosóficas, en las cuales quieran o puedan basar su vida, y no solo que tienen la libertad, sino que esas creencias son completamente válidas. Si hay gente que decide basar su vida en el cristianismo o en el catolicismo o en el marxismo, para mí todo es válido, ¿sí me entienden? La realidad que se pueda construir a partir de cualquier concepto, de cualquier creencia, es muy válida para mí, no lo juzgo. Realmente lo que juzgo es que todo sea válido, que todo pueda ser, que no exista una única verdad, que no exista una única realidad. Eso es realmente lo que me cuestiona. Y sí, es esto. Tal vez de pronto es porque también uno quisiera pensar que lo que uno practica y lo que uno cree de pronto tiene como un valor más superior a otro tipo de creencias o a otro tipo de prácticas, pero no es así, no es así. Realmente no es así, simplemente son diferentes lenguajes, son diferentes conceptos, son diferentes constructos a través de los cuales creamos nuestra realidad, a través de los cuales creamos nuestra realidad. A mí me parece que es muy bueno pensar tanto la astrología como absolutamente todas las prácticas espirituales, más allá de, digamos, de lo pragmático o de lo meramente predictivo.
de nuevo, para que nos podamos hacer responsables también de nuestra propia vida, ¿sí? Y no estar pensando todo el tiempo que es que son los astros los que nos influyen, eh, de que es la carta astral nuestra es la responsable de nuestra existencia y es más para que nos hagamos responsables y realmente también podamos tener poder, tener poder sobre nosotros mismos, tener poder sobre nuestra realidad, tener poder de cómo queremos construir nuestra realidad, ¿sí? Porque si no entendemos bien estas cosas, si no entendemos bien como las bases epistemológicas también de lo que creemos y de lo que practicamos en un sentido espiritual o en un sentido más místico, somos como robots, somos como robots y nos dejamos llevar mm, por lo que los astrólogos dicen o por las predicciones de los astrólogos. Entonces, quizás esto que estoy diciendo también va mucho en contra mía y de las predicciones que yo hago, ¿sí? Pero es importante entenderlo porque es que uno ofrece una guianza y uno ofrece una orientación, pero esa no es la verdad definitiva de las cosas de cada quien, ¿sí? De nuevo, la verdad es lo que nosotros decidimos y elegimos creer. Y la verdad es el lenguaje, los conceptos y las teorías que nosotros decidimos creer y los lenguajes que nosotros también decidimos aprender. Y yo creo que uno también tiene la libertad, incluso, así por ejemplo, la astrología sea una disciplina muy antigua y que tiene unos constructos pues muy constructos teóricos muy anclados, con bases muy fuertes, por lo que viene de tantos y tantos siglos de historia de la humanidad. Em, yo creo que uno también tiene el poder de decidir si cree o no cree en eso, o cómo cree en eso, o cómo cree en la astrología. ¿Mm? E ir más allá, porque de nuevo, si no nos convertimos en robots y ahí sí estamos cumpliendo la profecía de que somos masas y que otros poderes que van más allá nos controlan, que digamos, y ese es, digamos, ese es uno de los problemas también de todo este tipo de creencias, es decir, de todas las organizaciones o grupos que están alrededor de algo espiritual o de algo místico, como el cristianismo, como el catolicismo, como las religiones, como la astrología o como el tarot, ¿sí? Porque uno no puede creer a ciegas, ¿sí? Porque si uno cree a ciegas, otros tienen el poder sobre uno. ¿M? Y la única forma en que otros no puedan tener el poder sobre uno, en que una religión no pueda tener el poder sobre uno, en que la astrología no tenga el poder sobre uno, es poder entender las cosas a profundidad, entender los conceptos más profundos de las cosas, entender las bases teóricas de las cosas, de dónde vienen, ¿sí? Cómo fueron construidas. De nuevo, es el conocimiento, en el conocimiento es donde está el poder, en el cuestionamiento, ¿sí? Y entender que así como todo lo que decidimos creer y todos los conceptos e ideas y lenguajes que tenemos en nuestra cabeza influyen en cómo construimos la realidad, pues es lo mismo. Entonces nosotros tenemos la libertad de construir nuevos conceptos, nuevas teorías que nos convengan a nosotros, que nos convengan a lo que queremos lograr, a lo que queremos construir,
¿sí? A lo que, en lo que queremos que nuestra realidad se convierta. ¿M? Por eso es que es importante hacer este tipo de reflexiones e ir al fondo. ¿M? Porque si no, el resto de las cosas tienen poder sobre nosotros. Y no estamos cansados de que la sociedad tenga poder sobre nosotros, de que los gobernantes tengan poder sobre nosotros. Ya me voy a poner aquí. En fin, esto es lo que quería hablarles. Em, Al final todo resulta un discurso muy plutoniano acerca del poder. Mm, es un tema muy apasionante. A mí me apasiona mucho el tema del poder. Em, pero es esto. Entonces, bueno, ya no hablo más. Espero que les haya gustado esta reflexión, que les haya servido, que les haya dejado pensando. Nada, nos vemos la próxima. Cuídense mucho, donde quiera que estén, en el mundo, por la mañana, por la noche o a la madrugada.